En las esquinas donde la ciudad olvida los nombres, un vagabundo llamado Samuel encontró una noche de lluvia un gato empapado que lo miró con una intensidad que parecía atravesarle las heridas. Lo que empezó como un acto de piedad, llevar algo vivo bajo el abrigo, se transformó en una sucesión de pequeñas maravillas y pruebas. Puertas que se abrieron, manos que se tendieron, recuerdos que volvieron a latir. El gato parecía entender más que el hambre o el frío. Entendía la soledad dentro de Samuel, y cuando la esperanza empezaba a asentarse en él, algo sucedió que obligó a ambos a elegir qué camino seguir. Una historia de redención, amistades inesperadas y la delicada frontera entre lo humano y lo divino. Bajo una lluvia intensa, Samuel caminaba encorvado entre las luces tristes de la ciudad. Sus pasos eran lentos, su mirada perdida y su corazón arrastraba más peso del que podía cargar. Entre charcos y basura buscaba algo que ni él mismo sabía qué era. Al pasar bajo un puente, escuchó un sonido débil, un quejido entre cartones mojados. Se detuvo, agachó la cabeza y allí, temblando, vio a un pequeño gato empapado que lo miraba fijamente con unos ojos tan profundos que parecían hablarle. Samuel lo tomó entre sus brazos sin pensarlo, envolviéndolo en su abrigo roto. El gato no maulló, solo se acomodó en su pecho, como si hubiese estado esperándolo desde siempre. Esa noche, refugiado en una vieja casa abandonada, Samuel secó al gato con una toalla vieja, encendió una vela y le habló como si fuera una persona. «Te llamaré Luz», dijo con voz cansada pero cálida. Luz ronroneó suavemente, y Samuel, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Pasaron los días y la presencia del gato empezó a transformar su rutina. Luz se convertía en su sombra, su pequeño guardián. Cuando Samuel salía a pedir algo de comer o a buscar trabajo, el gato lo seguía con pasos sigilosos, siempre atento, como si entendiera sus pensamientos. Una tarde, una mujer llamada Mara, voluntaria en un refugio de animales, lo vio sentado en la plaza compartiendo su pan con el gato. Le sonrió y le ofreció ayuda. Samuel dudó al principio, pero aceptó. Mara lo llevó al refugio, donde revisaron al gato y le ofrecieron comida caliente a ambos. Samuel comenzó a trabajar allí, limpiando jaulas, arreglando cercas y ayudando a alimentar a los animales. A cambio, tenía un rincón donde dormir y un plato asegurado. Poco a poco comenzó a sentirse útil. Luz dormía siempre junto a él y cada día parecía más atento, más sabio. Cuando alguien en el refugio se enfadaba o discutía, el gato se acercaba con su suave ronroneo y sin explicación alguna, el ambiente se calmaba. Samuel empezó a notar pequeños milagros. Una mañana encontró una moneda brillante donde el gato dormía. Otra vez, cuando se lastimó la mano con un clavo, Luz lamió la herida y al día siguiente ya no dolía. No eran cosas grandes, pero eran suficientes para creer que algo diferente lo rodeaba. A veces, en las noches, Samuel hablaba con el gato como si fuera un viejo amigo. Le contaba su historia, cómo había perdido su casa, su trabajo, su familia. Luz lo miraba con tanta atención que a Samuel le parecía que entendía cada palabra. «Eres lo único que tengo», le susurraba antes de dormirse. Con el paso del tiempo, la gente del barrio empezó a reconocerlo. Ya no lo miraban con desprecio, sino con respeto. «Ahí va el hombre del gato blanco», decían. Y era cierto. Desde que Luz llegó, algo en Samuel cambió. Caminaba más erguido, sonreía más seguido y hasta comenzó a ir a la iglesia del barrio. El padre Andrés, un hombre sabio, le dijo una frase que se le quedó grabada. «Dios usa lo pequeño para recordarnos que seguimos siendo grandes, pero la vida no deja de probar a quienes vuelven a levantarse». Una noche, alguien robó medicinas del refugio y las sospechas cayeron sobre Samuel.
Algunos lo defendieron, otros callaron. Mara no sabía qué pensar y aunque no lo acusó, su silencio le dolió más que cualquier palabra. Samuel, humillado, se presentó ante la policía y declaró su inocencia. Al final fue liberado, pero su reputación quedó manchada. Esa noche volvió al refugio con el alma rota. Se sentó junto a Luz, que lo miró sin juicio. ¿Ves, Luz? No importa cuánto cambies, la gente siempre recuerda lo que fuiste. Pero el gato simplemente apoyó su cabeza sobre sus manos y lo obligó a guardar silencio. En medio de la oscuridad, Samuel sintió una calma extraña, como si alguien invisible lo abrazara. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a salir, un hombre mayor perdió una caja en el puerto. Samuel, sin dudarlo, corrió tras él y la devolvió. Aquel gesto sencillo le abrió una puerta. El hombre le ofreció trabajo. No era mucho, pero le devolvía la dignidad. Y así, poco a poco, Samuel fue reconstruyendo su vida, ladrillo a ladrillo, mirada a mirada. Luz seguía siendo su compañero inseparable y parecía estar siempre donde Samuel más lo necesitaba. Una tarde, mientras arreglaba una valla en el refugio, el gato empezó a rascar una vieja fotografía pegada en la pared. Al caer, reveló una nota escondida detrás. Para quien necesite recordar, tu madre te esperaba en el número 11. Samuel sintió un escalofrío. Aquella frase lo dejó sin aliento. Desde ese día comenzó a investigar, a buscar respuestas. Era como si el gato lo hubiese guiado hasta ese mensaje. Esa noche soñó con su madre. No recordaba su rostro, pero sí su voz, dulce y triste, llamándolo por su nombre. Al despertar, Luz estaba observándolo desde la ventana, con la mirada fija en el horizonte. Al día siguiente, Samuel fue a esa dirección. Era un viejo edificio abandonado, cubierto de polvo. Pero en el suelo encontró una pequeña cruz grabada con el mismo símbolo que había soñado. Lo tomó como una señal. Volvió al refugio con el corazón lleno de esperanza, pero también de miedo. No sabía si su madre seguía viva, ni qué encontraría al seguir ese rastro. Sin embargo, por primera vez en años, tenía un propósito. Esa misma noche, Luz desapareció. Samuel lo buscó por todas partes, en el muelle, en el refugio, en el mercado. No lo encontró. Cuando volvió agotado en su cama, había una pluma blanca, brillante, que no pertenecía a ningún gato. La tomó entre sus manos, temblando, y supo que no era una pérdida, sino una señal. En el fondo, entendió que el gato no era un simple animal callejero. Había venido a rescatarlo del abandono, a recordarle que todavía tenía un camino, una historia y un propósito. Esa madrugada, Samuel salió del refugio con la pluma en el bolsillo, el corazón latiendo fuerte y los ojos húmedos. Caminó por las calles vacías hasta ver salir el sol. Cada paso que daba era un adiós a su antigua vida. La ciudad despertaba, los pájaros cantaban y una brisa tibia le rozó la cara. Samuel levantó la vista y por un instante juró ver en el cielo una figura de un gato sentado, mirándolo desde lo alto, como si lo vigilara desde otro lugar. Entonces sonrió por primera vez sin tristeza, porque entendió que Luz no se había ido, solo había regresado al lugar de donde vino y que tal vez, en cada vida que toque, un poco de esa luz volverá a brillar. La gata blanca de ojos verdes regresó junto al vagabundo Samuel una tarde en que la ciudad respiraba humo, ruido y pasos apurados. Su pelaje brillaba más blanco que las luces de neón y sus ojos eran dos faros que parecían haber visto otros mundos. Samuel la vio aparecer entre la multitud y en el instante en que la sostuvo contra su pecho, supo que aquel encuentro no era casual. La gata lo miró con esa calma que cura y como si supiera que ahora su misión era mayor, se acomodó en sus brazos y ronroneó una vez como un sello y todo comenzó a moverse. Desde ese regreso,
La vida de Samuel se llenó de señales y milagros pequeños que encendieron la esperanza en medio del asfalto. La señora Rosario, una vecina que llevaba años sin poder caminar bien, recuperó fuerzas después de que Luz se acurrucara a su lado. Un niño del edificio contiguo, marcado por el silencio, dijo su primer palabra cuando la gata le rozó la mejilla. La gente empezó a acercarse al taller donde Samuel trabajaba, primero por curiosidad, luego buscando consuelo, y pronto el rumor del gato blanco que traía la bendición se extendió por cafés, redes sociales y calles llenas de carteles. Samuel no buscó fama, huyó de los micrófonos y las cámaras, pero la vida lo empujó a nuevas pruebas. Un periodista con hambre de titulares quiso explotar la historia. Un empresario ofreció dinero para exhibir a Luz en un programa de televisión. Otros, con la ambición de convertir lo sagrado en espectáculo, comenzaron a rondar. Mientras tanto, la presencia de Elena, una mujer con mirada serena y la paciencia de quien ha aprendido a reconstruir, se volvió el ancla de Samuel. Ella lo visitaba en el taller, compartían café y conversaciones entre motores viejos y plantas rescatadas. Y paso a paso, su relación se transformó en un amor silencioso, sencillo y profundo, tejido en medio del ruido de la ciudad. La gata que ahora todos conocían como Luz tenía comportamientos que desafiaban la razón. Aparecía en los lugares exactos, se escabullía entre calles y regresaba con objetos que parecían tener significado. Una llave oxidada, una nota vieja, una pluma blanca que dejaba sobre la mesa como si marcara mensajes ocultos. Las personas que buscaban milagros no siempre encontraban curas inmediatas. Lo que ocurría era otra cosa: reconciliaciones, lágrimas que limpiaban culpas, abrazos que reparaban años de distancia. En un edificio viejo donde vivía un padre que había perdido a su hija, Luz se quedó dormida junto a su cama y, al amanecer, el hombre que había olvidado orar murmuró una plegaria. Nadie supo explicar cómo su corazón se ablandó, pero todos sintieron que algo había cambiado. Pronto, la historia de Luz atrajo tanto a devotos como a oportunistas, y así apareció la amenaza. Una red clandestina de comercio de animales comenzó a operar en la ciudad. Gente sin escrúpulos que veía en el afecto un negocio. Un día, mientras Samuel reparaba la puerta del refugio que había abierto con Elena en un viejo barrio industrial, dos hombres lo observaron desde una camioneta negra. Semanas después, intentaron robar a Luz. Fue una noche de caos, sirenas lejanas, luces parpadeantes y gritos. Samuel forcejeó. La comunidad salió a defenderlo, las ventanas se rompieron y en medio del tumulto Luz escapó corriendo por las calles mojadas. El robo fallido dejó heridas y miedo, pero también despertó coraje. La gente del barrio se unió para proteger el refugio, la policía intervino y los noticieros locales contaron la historia del milagro urbano. Samuel y Elena no se rindieron. Con ayuda de un abogado amigo, comenzaron a denunciar la red de tráfico de animales. En una operación secreta junto a voluntarios, liberaron un camión lleno de jaulas que transportaba gatos y perros en condiciones terribles. La acción se volvió viral. Luces rojas, persecuciones entre calles estrechas, neumáticos derrapando, y en medio de todo, la silueta blanca de Luz apareciendo sobre una caja, guiando como si supiera exactamente qué debía hacer. La policía detuvo a varios responsables, pero la red seguía viva, amenazando a Samuel y su refugio con mensajes y advertencias. Una bomba de humo estalló frente al portón una madrugada y dejó un papel que decía: «No te metas en lo que no entiendes». Samuel, que ya no era el hombre roto que dormía bajo los puentes, entendió que su misión era más grande que su miedo. Recordó su caída, cómo había perdido su empresa por culpa de un socio deshonesto, cómo la vergüenza lo había lanzado a las calles. Ahora la vida
Y quizá Dios, a través de Luz, le ofrecía una nueva oportunidad. Con la ayuda de Elena y de un periodista honesto, descubrieron documentos olvidados que probaban su inocencia. Después de un proceso largo y doloroso, el tribunal le devolvió su nombre y parte de lo que había perdido. Samuel no buscó revancha, usó el dinero para ampliar el refugio y fundar un centro de ayuda para personas sin hogar. En medio de ese renacimiento, la red de tráfico contraatacó, secuestrando a un voluntario para obligarlo a desistir. Fue una noche tensa de sirenas, humo y adrenalina. Samuel, con el apoyo de la comunidad y la policía, organizó una operación de rescate. Las luces azules cortaron la oscuridad, hubo persecuciones por avenidas, gritos, empujones y el reflejo de los faroles sobre el asfalto mojado. En el momento más desesperado, Luz apareció entre el humo, se acercó al cautivo y se quedó mirándolo con una calma sobrenatural. Los delincuentes se detuvieron por un segundo, como paralizados, y la policía aprovechó para actuar. Todo terminó con los animales liberados y la red desmantelada. El refugio se convirtió en un símbolo de esperanza en la ciudad. Samuel y Elena crecieron juntos. Su amor se volvió una historia que otros querían contar, y un día, el hijo que Samuel creía perdido regresó. Lo reconoció apenas cruzó la puerta, y la gata fue la primera en acercarse a él, frotándose entre sus piernas. En ese instante, el pasado y el perdón se abrazaron. Los años siguieron. En el refugio comenzaron programas de educación, terapias para personas mayores, talleres de arte con niños, campañas de adopción y actividades que unían a la gente. Milagros seguían ocurriendo. Una anciana enferma recuperó movilidad tras pasar días acompañada por Luz. Una escuela cerrada por violencia reabrió con ayuda del refugio, y un hombre que vivía en la calle encontró trabajo y hogar gracias a la red solidaria que nació de aquella historia. Sin embargo, Luz no se quedó para siempre. Empezó a desaparecer por días, luego por semanas, y cada vez que alguien la necesitaba, aparecía. Cada vez que la ciudad se llenaba de desesperanza, su sombra blanca cruzaba una avenida o se veía desde un balcón. Samuel plantó un pequeño jardín frente al refugio y en el centro puso una placa que decía: a los que creen sin ver, a los que aman sin pedir. Una noche, mientras observaba las luces lejanas de los edificios, vio a Luz sobre el tejado, mirándolo en silencio. Sus ojos verdes reflejaban toda la ciudad. Samuel comprendió que su tiempo con ella llegaba al final, pero no sintió tristeza, solo gratitud. Luz se levantó, dio un último maullido suave y comenzó a brillar hasta volverse una estela luminosa que se elevó sobre los rascacielos, perdiéndose entre las nubes y el reflejo de la luna. En la cama quedó una sola pluma blanca. Meses después, en el lugar donde cayó aquella pluma, creció un árbol pequeño que la gente llamó el Árbol de la Esperanza. Los niños jugaban bajo su sombra, las familias lo visitaban y algunos juraban haber visto entre las ramas la silueta de una gata blanca. Los años pasaron y Samuel envejeció, pero cada vez que alguien llegaba al refugio preguntando cómo había empezado todo, él respondía con una sonrisa: todo comenzó con una gata y la decisión de no rendirse. La historia de Luz se convirtió en leyenda urbana. Poetas, pintores y músicos le dedicaron obras. Algunos buscaban explicaciones, pero los que la conocieron sabían la verdad, que los milagros ocurren cuando el amor y la fe se encuentran en el corazón de la gente. Samuel murió en paz, rodeado de su familia de Elena y de aquellos que ayudó, y cuentan que esa noche, mientras las luces de la ciudad seguían encendidas, una silueta blanca fue vista caminando sobre los tejados, deteniéndose frente a cada ventana donde alguien lloraba.
A la mañana siguiente, los vecinos encontraron plumas blancas esparcidas en las aceras y un aire distinto, como si la ciudad entera respirara esperanza otra vez. Algunos dicen que la gata sigue regresando cada vez que alguien se siente solo, que a veces se la ve junto a un mendigo, otras sobre el alféizar de un hospital, y que donde ella posa sus ojos verdes, siempre algo se transforma, siempre la vida vuelve a empezar.